¡Hola! Llevaba tiempo desaparecido del canal. Necesitaba tomarme un descanso de hacer vídeos para poder centrarme en los estudios, por no hablar de que no terminaba de tener claro qué vídeo hacer ahora. Tenía algunas ideas, reviews para Cars 3 o Inside Out 2, hablar de las series de animación tan buenas que han ido saliendo durante la primera mitad del año, o un especial para el mes del orgullo, pero ninguna de ellas terminaba de gustarme del todo, hasta que un día mi hermano me propuso esta idea para un vídeo ensayo, y desde el momento en que lo escuché me dio muchas ganas de hablarlo por aquí. Las princesas Disney son un tema que da mucho de qué hablar. Lo puedes afrontar desde un montón de perspectivas, y a lo largo de los años, desde la rama de los estudios audiovisuales, han salido un montonazo de trabajos académicos, discutiendo su impacto, evolución y legado. Ya no es solo que componen una pieza clave en la iconografía de la productora de cine más importante del planeta, son también un punto de referencia para mujeres y niñas de todo el mundo, pues para muchas de ellas son los primeros referentes femeninos que tendrán en ficción, y por ende ejercen una influencia crítica en el proceso de socialización de la juventud occidental, especialmente la femenina. Debido a esto, el academicismo lleva años abordando estas películas. Permiten hablar de marketing, la historia de Disney, narrativa audiovisual, así como la representación y el papel de la mujer en el cine. Y no solo los académicos. A mí me encanta este tema. Aprovecho cada oportunidad para convertir una conversación en hablar de ello. Y mucha gente de mi círculo cercano sabe lo fan que soy de hacer mansplaining sobre este asunto. Y este vídeo va a ser esencialmente echaros la turra sobre la figura de las princesas Disney, su origen, características, evolución a lo largo de las décadas y en definitiva por qué este me parece un tema tan relevante y del que vale la pena pararse a hablar. Con todo dicho y sin mucho más que agregar, vamos allá. Una de las cosas que más me sorprendieron cuando empecé a recoger información para el vídeo fue la idea de que la princesa Disney es un concepto más reciente de lo que podría parecer. O sea, Disney lleva haciendo películas con princesas literalmente desde el principio, pero eso de mostrarlas como un grupo compacto, ver arte y renders de todas ellas juntas, que compartan escaño en una misma línea de productos, que se vaya otorgando el título en los parques cada vez que hay una nueva. En definitiva, las princesas Disney entendidas como concepto y como marca es algo que de hecho no comenzó hasta el año 2000. La persona detrás de todo esto es Andy Mooney, un antiguo ejecutivo de Nike que se había incorporado a la rama de productos de merchandising de la compañía. Por aquellos años estaba de capa caída, ya que confiaba muy ciegamente en sellos más antiguos como Winnie the Pooh o Mickey Mouse, que ya no rendían tanto como antes. Al tío se le ocurrió la idea tras visitar un Disney on Ice y ver a muchísimas niñas disfrazadas de princesas. Algunas de ellas ni siquiera llevaban disfraces de alguna película, sino que simplemente iban vestidas de princesas. Ahí tuvo una corazonada, y se le ocurrió el crear una marca que no solo sacara rédito de personajes de películas pasadas, sino que también pudiera explotar esa fantasía de las niñas, el sueño de ser una princesa. Sin hacer un análisis estratégico ni un estudio de mercado, el colega se plantó en la oficina, escogió a unos cuantos personajes, tanto clásicos como recientes, les enchufó una gama de colores rosa Pantone 241 para dar cohesión al conjunto y puso a todo el mundo a trabajar. No había ningún plan definido, sino que se tiraron a lo loco y a ver qué pillaban. Y ¡jobar! Se les salió bien la jugada. Dentro del merchandising, Disney Princess es una de las marcas más potentes a nivel de ingresos que tiene la compañía a su disposición, junto con bestias pardas como Mickey Mouse, Star Wars o Lilo y Stitch. Por no hablar de cómo a partir de ese momento y hasta la actualidad, la figura de la princesa Disney pasó a volverse una pieza clave dentro de la imagen del estudio, y en el cómo el público percibe a este y a sus películas. Pero, ¿qué se supone que define a una princesa Disney? Porque es un título que la empresa va otorgando y no todas las protagonistas femeninas de los clásicos Disney disponen de él. ¡Demonios! Hay personajes que son princesas en la historia de sus películas y aún así no forman parte del grupo.
Si buscáis por internet encontraréis estas supuestas reglas que debe cumplir un personaje para ser considerado princesa Disney. Nunca supe de dónde vino esta información o si es fiable. Más aún cuando hay personajes que cumplen todas las condiciones y no son princesas. Encima tenemos que han habido personajes a los que se les ha negado o incluso retirado el título por motivos que no tienen nada que ver con estas reglas. Esmeralda formaba parte del grupo original, pero con el tiempo desapareció del roster por la baja recaudación tanto de su película como del merchandising de esta. Probablemente el mismo motivo por el que Kida de Atlantis nunca fue considerada para ello. Jane Porter se valoró en su día, pero se acabó descartando, quizá porque los derechos de la franquicia de Tarzán son un asunto delicado. Campanilla era parte de la primera formación, pero se acabó creando una marca solo para ella. Tal es el caso de Anna y Elsa, que son, pero no son, porque la empresa prefiere que la línea de productos de Frozen vaya por su lado. Vanellope es una cosa rarísima y nunca me termino de aclarar con ella. Y luego tienes a Giselle, que estuvo a nada, pero Disney no es muy fan de tener que pagar los derechos de imagen de Amy Adams cada vez que quieran tirar del personaje. En mi opinión, es más un tema de dos factores. Primero, pasta. Al final esto sigue siendo marketing, y un motivo relevante es si la peli fue exitosa, el personaje es popular, acceder a él no supone muchos gastos y que su merchandising venda bien. En segundo lugar, como algo más ambiguo, el aura del personaje. Aurora es de una película que casi se carga al estudio y lleva desde el principio, mientras que Judy Hopps o Mirabel son de pelis muy exitosas pero no son princesas, porque no tienen lo que el propio Mooney define como mitología de las princesas. Es un punto clave a la hora de que este grupo se sienta cohesivo, que todas sus integrantes compartan una serie de estéticas o características comunes, como la música, la belleza normativa o los acompañantes animales. Hasta las más atípicas conservan todos o algunos de estos aspectos. Blancanieves, Cenicienta, Aurora, Ariel, Bella, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel, Mérida, Baiana y Raya. Actualmente, estas son las que oficialmente disponen del título de princesa Disney, y aun cuando todas tienen aspectos en común, se pueden seguir apreciando diferencias entre algunas de ellas, especialmente cuando las ordenas cronológicamente. Diferencias que dicen mucho sobre sus películas, la evolución del estudio y el cine de sus respectivas épocas, así como la posición de la mujer en la sociedad estadounidense y en la ficción. Es por eso que a la hora de hablar de la evolución e historia de las princesas, vamos a dividirlas en tres etapas separadas, atendiendo a los años de estreno de las películas, sí, pero también a criterios como cambios internos en Disney, en la industria o en la sociedad. ¿Sabéis esto que se dice de que Jasmine es la primera princesa que no es la protagonista de su película? Yo no estoy para nada de acuerdo con esa frase, principalmente porque tras un rewatch de estas tres, puedo decir con total seguridad que ninguna de ellas es la protagonista de su película. Y puedo demostrarlo. La base de la narrativa, al menos en la cultura occidental, gira en torno a la idea del deseo y el objetivo. Mario quiere rescatar a la princesa, Frodo destruir el anillo y Luffy convertirse en el rey de los piratas. En torno a esta premisa tan sencilla nace el resto de la historia. Los personajes de apoyo, como amigos o mentores, orientarán al protagonista a obtener sus metas. Los antagonistas tratarán de impedirlo y de ahí surge el conflicto. La forma en la que los personajes se relacionan entre ellos y con sus objetivos se suele resumir en unos diagramas llamados esquemas actanciales. Todos los personajes relevantes de una historia tienen uno de estos, pero siempre va a haber uno más importante, que compone el eje principal de la narrativa y al que se le da más tiempo en pantalla. Ese es el que podríamos llamar personaje principal o protagonista. Por mucho que Bowser, Aragorn o Zoro tengan sus propios objetivos, todo el mundo tiene claro cuáles son los protagonistas de sus historias, porque son los objetivos y acciones de estos los que impulsan la trama y definen la posición del resto de personajes en esta. Es por eso que estas tres no me parecen las protagonistas de sus películas. Cada vez que la historia se pone en movimiento o hay un punto de trama, nunca es por las acciones de ellas. Son los villanos o los acompañantes, llámalos ratones, enanos o hadas, los que llevan la iniciativa. Esas princesas nunca tienen agencia propia, sino que reaccionan a lo que
sea que les tire el guión a la cara, generalmente huyendo despavoridas o lamentándose en un rincón. La única vez que recuerdo ver a una de ellas tomando la iniciativa fue cuando Blancanieves se puso a hacer de madre para 7 tíos adultos y limpiarles la casa. No os preocupéis, ahora hablamos de ese tema, dadme un segundo. En casi que ningún momento sus decisiones son relevantes para el resto de la historia. Tampoco suelen tener demasiado tiempo en pantalla, o al menos la historia no les presta tanta atención. Cenicienta es una peli de Tom y Jerry con pasos extra. Y no me hagáis hablar de La Bella Durmiente. En esa película Aurora tiene 18 minutos en pantalla. Siendo una película de hora y cuarto, eso es irrisorio. Tampoco se les da mucho interés a definir su personalidad fuera de ser de luz al que todo el mundo quiere menos el villano. Y pese a lo mucho que cantan sobre ver sus sueños convertidos en realidad, ese deseo ni se explora mucho ni se les ve a ellas luchando por obtenerlo, sino que se les concede mágicamente al final. Encima que las tres tienen el mismo exacto objetivo. Adivinad cuál es. Me toca las narices cómo están escritos los romances en estas películas. No se exploran, no se justifican, no se define una dinámica o una progresión. En Cenicienta no le dan ni nombre al príncipe. Es algo plano, vacío y sin interés, pero al mismo tiempo envuelto en un aura mística y especial. Porque estos romances no van de dos personas conectando, sino de entender el matrimonio como una recompensa. Y en este momento es cuando guardamos los libros de estudios audiovisuales y sacamos los de teoría feminista. Betty Friedan, psicóloga social y teórica de la segunda ola del feminismo, relata en su ensayo La mística de la feminidad un fenómeno sociológico que se dio en los Estados Unidos durante la posguerra. Se habla de cómo a través de distintos órganos sociales y audiovisuales se instaba a las mujeres a abrazar el rol de esposa feliz y dócil. Ya quedaron atrás los tiempos de las sufragistas y de trabajar en las fábricas durante la guerra. De repente, lo admirable para una mujer era casarse y ser madre, y no complicarse la cabeza con decisiones que no fueran escoger la marca de limpiacristales. Esta idea del matrimonio como objetivo vital, que ensalzaba a la ama de casa pasiva y sin agencia propia, permeó muy profundamente en la sociedad estadounidense de su tiempo, llevando a una serie de problemas individuales y colectivos de los que la autora habla en profundidad. Una lectura fascinante no solo para entender la sociedad de ese tiempo, sino porque te hace pensar cómo ahora mismo estamos viviendo una era no solo donde esta mentalidad está resurgiendo, sino en la que también podemos ver la aparición de una mística de la masculinidad. Pero no nos desviemos del tema. No digo que estas películas fueran la mente maestra detrás de todo este lavado de cerebro, pero definitivamente eran una pieza más de la maquinaria, siendo creadas en un contexto donde el código Hays imponía un sesgo político conservador en todas las producciones de Hollywood, y naciendo de un estudio con una reputación puritana incluso para su tiempo. Se nota esa mentalidad de ver el matrimonio o la maternidad como símbolo del éxito para una mujer, por eso se establece como una recompensa. Cenicienta y Blancanieves se encuentran en situaciones precarias, pero nunca se rebelan para solucionarlo, sino que permanecen serviles, dóciles y sonrientes, a la espera de que otros libren sus batallas. Se muestran como perfectas y todos las quieren porque son el ideal de mujer de su tiempo. Incluso la edad de estas princesas, rasgo notoriamente curioso, puede estar relacionado con cómo durante aquella época la edad promedio de casamiento entre las jóvenes bajó a pasos agigantados, llegando a extremos de chavalas comprometidas antes de la mayoría de edad. Por mucho que el estudio nos quiera vender la moto de que sus clásicos son atemporales, estas tres películas viven inevitablemente ancladas al contexto social de su época y cultura. Son piezas fundamentales en la historia del cine, y con aspectos que aún hoy mantienen el tipo, pero sigue siendo necesario hablar críticamente de sus connotaciones más problemáticas, de dónde surgen, a qué tiempos corresponden y por qué es mejor que no se vuelvan a repetir.
Para que todos estemos en la misma página, se conoce como el renacimiento de Disney a un resurgimiento artístico y comercial que experimentó el estudio mayormente durante los años 90, el cual los volvió a poner en la cima de la industria tras unos cuantos años teniendo problemas para mantenerse relevantes. Los motivos de esta edad de oro, que muchos consideran el mejor momento en la historia de Disney, se atribuyen principalmente a la entrada de una nueva generación de creativos a los puestos de toma de decisiones, los cuales cambiarían completamente el cómo se conciben las producciones, desde los guiones a la dirección de arte, pasando por supuesto por la banda sonora y los números musicales. Esta nueva era daría comienzo en el 89 con La cuarta princesa del estudio, y la película que definiría el clásico Disney moderno, La Sirenita. Nunca me gustó mucho esta peli, pero hasta yo admito que sin ella no se entienden a todas las que vendrían después. Y si comparas a Ariel con Aurora, ya puedes notar la descomunal diferencia entre las princesas clásicas y las del Renacimiento. Diferencia que nace de dos aspectos principales. Primero, el contexto social, pues a partir de los 70, la segunda y la tercera ola del feminismo comenzaron a ganar fuerza en los Estados Unidos. A nivel académico, no solo empezaron a surgir estudios con perspectiva de género, también se empezó a discutir el papel de la mujer en el arte y, por extensión, en el cine. Se empezaba a hablar de representación, de male gaze y voyeurismo. Se empezaba a prestar atención al rol que ocupaban los personajes femeninos en las historias. La filosofía de décadas anteriores estaba cada vez peor vista, y sin prisa, pero sin pausa, podemos ver protagonistas femeninas más decididas y empoderadas. Aparte de eso, hay que entender un aspecto decisivo en la dirección creativa del estudio durante esos años: la influencia de Alan Menken y Howard Ashman, dos veteranos de Broadway que redefinirían cómo se entendía la música en Disney. Sí, las películas de Disney han tenido canciones desde siempre, pero a partir de La Sirenita se concebirían las producciones con la filosofía y las convenciones del teatro musical, y una de esas convenciones es lo que se llama la I Want Song, un número musical que giraría en torno a los deseos y objetivos del protagonista, siendo uno de los puntos más importantes en la caracterización de su personaje y del núcleo emocional de la trama. Este cambio de perspectiva al escribir las historias y el contexto cultural del país fueron el caldo de cultivo perfecto para una nueva generación de heroínas. Si algo caracteriza a las princesas de los 90 es ser inconformistas con los roles que les han tocado en la sociedad, y sus deseos de aventura o conocer el mundo exterior ahora son mucho más relevantes para la trama. El conflicto en La Sirenita, por ejemplo, nace de cómo Ariel quiere visitar la superficie desobedeciendo las órdenes de su padre. Bella es aficionada a la lectura, algo muy poco común entre las mujeres de su tiempo, y Jasmine no duda en arrojar un tigre a todo simp que ose acercársele. Y hay aspectos de estos personajes que sí, a lo mejor dejan que desear, pero son innegablemente una mejora. Estoy hablando, por ejemplo, de la concepción del romance en estas historias. Sigue siendo algo obligatorio, pues todas ellas tienen un interés romántico, pero al menos ya no es un objetivo ni una recompensa. En algunos casos es un medio o una excusa para perseguir el verdadero objetivo. Jasmine se enamora de Aladdin cuando él la ayuda a cumplir su sueño de conocer el mundo. Bella encuentra su aventura en el castillo de Bestia, y el interés de Ariel por Eric solo es uno de los muchos motivos por los que va a ver a Úrsula. Otro de los puntazos a favor de estas princesas es que esta vez se intenta dar una progresión narrativa al romance, con dinámicas que evolucionan y claros motivos por los que se quieren. No siempre funcionarían, eso lo admito, pero algunos de los mejores romances de Disney, con los que puedo hasta implicarme personalmente, surgieron durante esta era. Y conforme nos acercamos al final de la década, este aspecto de inconformismo solo aumentaría. Tiana, aunque cronológicamente muy posterior a las demás, viene de una película que muy claramente quiere emular el estilo de los 90, y se muestra como una mujer trabajadora y ambiciosa que se ve frenada por una sociedad que la juzga en base a su género, etnia y clase social. Esmeralda, que si bien ya no es princesa, fue entendida como tal inicialmente, se rebela contra la opresión de una sociedad y unos órganos de poder corruptos. Su canción, God Help the Outcast, no expresa un deseo individual, sino la determinación de la gitana por luchar en nombre de su pueblo, y a través de su relación con el villano se exploran asuntos como la sexualización, el fetichismo o las tendencias de los agresores sexuales, temas que Disney ni había tocado hasta ese momento ni se ha atrevido a revisitar desde entonces. Pero suficientes rodeos, porque no puedo seguir por aquí sin mencionar a la princesa Disney más querida por el público adulto. Así es, doña, soy LGTB. Let's get down to
Hay muchos aspectos por los que la película original de Mulan y su mensaje me parecen tan efectivos, pero creo que uno de los más importantes es el cómo supone una deconstrucción perfecta de lo que representaban las princesas de la era clásica. Volvamos a Betty Friedan un segundo. En su libro se señala un problema que surgió entre las mujeres estadounidenses a resultado de todo lo que comentamos antes. Muchas de ellas habían formado una familia y vivían como amas de casa. De cara al sistema habían alcanzado el éxito social y aún así se sentían terriblemente infelices. Por un lado pensaban que no estaban viviendo una vida tan plena como podrían, pero a causa de un aparato propagandístico que les gritaba que la vida doméstica era lo máximo a lo que podían aspirar, sentían como si algo estuviera mal con ellas. Casos de apatía, depresión y experiencias de infelicidad compartida entre un sector de la ciudadanía que no podía evitar la sensación de que podrían ser mucho más de lo que la sociedad las había condicionado a ser. Y estos sentimientos son justo los que Mulan experimenta. La suya es una sociedad donde la mayor aspiración para una mujer joven es contraer matrimonio y honrar a la familia, una posición de servidumbre total al esposo y a los padres. Pero Mulan no encaja en ese paradigma. Cuando Zhu intenta consolarla por el incidente de la casamentera, lo hace diciendo que ella no ha florecido del todo aún, que en el momento adecuado será la esposa perfecta y cumplirá su cometido. Pero Mulan sabe que no es así, que ese proyecto de vida no encaja con ella. Reflejo, la I Want Song de Mulan es una de las piezas musicales más únicas de Disney, porque lejos de centrarse en el deseo de la protagonista, busca explorar su conflicto interno. De todo corazón, Mulan quiere honrar a su familia y que su padre se sienta orgulloso de ella, pero teme perderse a sí misma por el camino, sacrificando todo lo que la define como persona para asumir unas actitudes y posiciones sociales que detesta profundamente. Mulan es una de las mejores películas del estudio, y funge como estandarte del cambio de ciclo que supuso esta década para las princesas Disney. Aún había bastante por mejorar, pero los avances y la tendencia que se iba dibujando con cada estreno eran innegables, sobre todo al llegar a la tercera y última etapa. Una de las características definitorias de las princesas actuales y del cine de Disney de la década de los 2010 es que se siente muy meta. Tienes a Frozen criticando el ideal de romance a primera vista. Zootopia usa animales antropomórficos y los tropos de las fábulas para hablar sobre discriminación racial. Y en unas cuantas de estas pelis hay chistes y parodias con el tema de los números musicales. Hay dos motivos principales que definen esta tónica y ambos nacen a inicios de los 2000. El primero es Shrek, una de las películas de animación más influyentes de este siglo y que puso la mira en lo manidos que estaban algunos tropos de las películas de Disney. Así que el humor autoconsciente se volvió la norma. El otro punto fundamental es que esta es la primera etapa para las princesas Disney posterior a la creación de la marca Disney Princess. Ahora la idea, el concepto de princesa Disney existe de forma palpable. Muchas de las producciones se hacen siendo conscientes del legado, historia y clichés de estas películas y se amoldan a ello. Películas como Brave o Frozen, que buscan deconstruir la idea clásica de princesa Disney, surgirían de esta premisa. Anna, junto con Rapunzel, crearía un nuevo modelo de heroína, al cual Internet ha bautizado como la Adorkable Princess. Protagonistas con rasgos heredados de las princesas de los 90, pero con un espíritu aventurero más acentuado y una personalidad menos idealizada. Pueden ser torpes, impulsivas y, sobre todo, siendo este mi rasgo favorito de esta generación de princesas, tienen defectos, pueden equivocarse y se les da la oportunidad de crecer como personajes. Mérida pasa olímpicamente de intentar entender a su madre y de ahí nace todo el conflicto principal. Vaiana es testaruda y tiene la necesidad de demostrarse a sí misma lo que vale, provocando sin necesidad que el garfio de Maui fuera destruido. Y Raya tiene severos problemas de confianza y por culpa de eso causa la extinción de una especie entera. Otra tendencia en aumento son las princesas sin ningún interés romántico.
Tampoco es que se hayan impuesto las películas de princesas sin romance. Lo guay de esta etapa es que tienes opciones para todo el mundo. Tienes un amorío casual en Frozen, un romance al uso en Enredados, con mucho tiempo en pantalla y una dinámica que evoluciona, protagonistas autosuficientes como Mérida y Raya, e incluso historias donde la heroína tiene una relación íntima, personal y cercana con un personaje masculino, pero sin que haya nada romántico de por medio. Y antes de pasar a las conclusiones, tengo que hablar de un último personaje, principalmente porque si no lo hago la gente me preguntará por él. Asha, de Wish. ¿Sabíais que Asha no es considerada oficialmente como princesa Disney? Yo me enteré al escribir este vídeo y la verdad me quedé de piedra, porque es un personaje que casi que tiene escrito en el pecho princesa Disney. Tiene pinta de que es un poco como Kida en Atlantis, que después de que Wish se escoñara en taquilla y a la vista de que su merchandising vende nada y menos, Disney decidiera descartar la idea y escurrir el bulto. Aunque si he contado a Esmeralda, me parece justo mencionarla también, a la vista de que, a todas luces, fue concebida como la nueva y flamante princesa, y además posee una serie de rasgos que la distinguen del resto. No en el buen sentido, también os digo. Asha tiene aspectos de otras princesas de su época, pero al mismo tiempo recae en algunos tropos de generaciones anteriores, como el carecer de una personalidad distintiva, no tener defectos realmente relevantes y una trama en la que nunca se equivoca ni en la que su personaje es desarrollado de forma significativa. Esto se puede entender no como una nueva tendencia, sino como un caso de excepción, por dos motivos principales. Primero, Wish de base es una película que quiere tirar mucho de la nostalgia, así que no es descabellada la idea de una protagonista que incorpore rasgos de las princesas clásicas como un homenaje más. Y segundo, Asha se diferencia en algo con respecto al resto de princesas de su generación. Está escrita con el culo. ¿Por qué son importantes las princesas? ¿Qué aporta hablar de ellas, señalar sus tendencias y criticar sus defectos? Más de lo que podría parecer, realmente. Primero, pienso que es un debate muy constructivo. Al estudiar estas películas en su contexto, podemos comprender mejor las circunstancias en las que surgieron. El arte es reflejo de su tiempo y estas obras son una ventana que nos permite ver cómo se ha entendido el cine y a la figura de la mujer a lo largo de los años. Pero incluso con las princesas actuales me parece un ejercicio relevante y necesario. Por mucho que Disney sea una empresa privada, su alcance es tan grande en el mundo occidental que prácticamente ha terminado dando un servicio público, siendo un componente clave en la infancia y el crecimiento de millones. Y por eso es lícito y válido exigir responsabilidades por ello con respecto a los iconos y roles que nacen en el estudio, pues pueden ser un motor clave para la normalización y concienciación dentro de las nuevas generaciones. Y está bien que celebremos los avances, pero sin olvidar que aún queda trecho por recorrer. Me gusta la diversidad cultural que presentan muchas de las princesas actuales, pero no me hace mucha gracia cómo una empresa estadounidense aprovecha las costumbres e iconos de grupos marginalizados para hacer marketing. Y aun si en algunas de estas películas ha habido un trabajo de documentación respetuoso con respecto a estas culturas, no puedo ignorar que son casi siempre yanquis quienes dirigen estas producciones. Buscan homenajear a estos pueblos y al mismo tiempo no hay intención de contar con ellos para expresar sus vivencias. Encima que para ser una IP tan asociada al público femenino, tiene narices que aún no hayamos tenido una película de princesas dirigida únicamente por mujeres, o que aún cuando muchas princesas quieren cuestionar los roles de género, Disney Princess siga centrando sus productos en muñecas, moda y maquillaje, con una estética que casi se siente una traición a lo que algunas de estas películas intentan conseguir. También os digo que pienso que los creativos tras estas producciones hacen lo que hacen con la mejor intención del mundo, y que esto es más un problema por parte de la rama ejecutiva de Disney, la hegemonía cultural de los Estados Unidos y la marca Disney Princess. Problemas estructurales para los que no se me ocurren soluciones que no impliquen tomar los medios de producción, pero... Mirad, a donde quiero llegar es...
No creo que vaya a ser el caso, pero si tuviera una hija no me gustaría que los iconos de su infancia fueran maniquíes con caderas de avispa que solo piensan en casarse. Prefiero heroínas con las que se identifique, que gracias a ellas pueda ver que es tan válido tener una relación romántica sana como disfrutar la soltería sin complejos. En vez de estándares imposibles que le generen inseguridades, prefiero personas capaces de equivocarse, que le enseñen que errar es humano y que siempre tenemos la oportunidad de mejorar como personas, que a través de ellas aprenda a aceptarse a sí misma, a tomar las riendas de su vida y a luchar por un mejor mañana, para todos. Ese es mi punto, al final todos salimos ganando, no solo porque mejores personajes significan por lo general mejores películas, la representación importa, y a largo plazo, más aún en un marco tan extendido y para todos los públicos, puede contribuir a hacer de este mundo un lugar un poquito más amable. Y con eso quiero cerrar este vídeo, pidiendo menos protagonistas como Blancanieves y más como Mulan, menos Cenicientas y más Esmeraldas, menos Auroras y más Bayanas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.